precisamente el tema que vamos a hablar esta noche es Dios es soberano. Pero vamos a orar para poner esta palabra en las manos de nuestro Dios. Padre, Señor, te damos gracias porque hemos sentido tu presencia en este lugar y sabemos que tú estás aquí y has hecho milagros sobre la vida de los que estamos en este lugar, Señor. Padre, te pedimos que sigas tú obrando, Señor. Mira a cada persona que está en este lugar, Espíritu Santo, y que nadie salga de la misma manera como entramos, Señor. Toma mi vida, Señor, toma mi mente, mi espíritu, mi boca, Señor, y sé tú hablando, Espíritu Santo, a través de mí, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Establecemos el sonido. En estos días tenemos dos eventos importantes. Uno de ellos es mañana a las 10 de la mañana. Y para los que nos gusta el fútbol, estamos hablando de la inauguración del Mundial de Rusia en su edición 21. Generalmente los hombres son los que nos gusta el Mundial de Fútbol. Esto tiene una característica. El martes 19 a las 7 de la mañana también es nuestro primer partido. Todavía estamos sin sonido. Es nuestro primer partido que juega Colombia contra Japón. Y este acontecimiento que une a Colombia. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando llega un partido, ese día viene algo que nosotros llamamos la mancha amarilla. Todo el mundo se pone la camiseta y usted por donde salga de una vez ve a todos de amarillo, y ese día somos colombianos y estamos todos unidos y estamos esforzados y nuestro equipo es el mejor. Colombia está unida alrededor del fútbol. Pero también tenemos otro evento, que ese se va a dar el domingo. El domingo vienen las elecciones. Vienen las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Y curiosamente no es tan unido como es el partido de fútbol. En esta contienda electoral que hemos tenido en este año, precisamente lo que hemos visto es que nuestro país encontramos unos candidatos que son de derecha y encontramos un candidato que es de izquierda. De hecho, el centro se desapareció. Y hay unos que son antiderecha y hay otros que son, aunque yo estoy hablando del otro lado, anti-izquierda. Y eso se ha formado un conflicto, una confrontación, una pelea, celos, unas divisiones en nuestro país que ha dividido inclusive familias. Dentro de las familias, por el tema político, se ha formado discusión en los compañeros de trabajo, en la universidad, en el colegio. Esto ha sido al punto de que si alguien tiene una opinión diferente a la mía, prácticamente casi ese es un enemigo mío. Así está la situación en este momento en nuestro país. Y la parte, digamos que lamentable, es que eso que se está viviendo en el mundo, por decirlo así, allá afuera, también ha permeado las iglesias. Ese conflicto y esa división
también ha llegado aquí, dentro de nosotros los hermanos. Curiosamente, hemos visto hermanos enfrentados porque el uno piensa de una manera, el uno dice yo soy de tal candidato y el otro dice yo soy del otro candidato, y eso se han enfrentado, hasta se han molestado. Los chats que nosotros tenemos, que son cristianos, que son para temas espirituales, también se han infiltrado. Nosotros vemos que de pronto en el chat de cualquiera de los ministerios, ¡pum!, se mete un mensaje político y el uno saca el mensaje de un candidato y a la nada viene otro mensaje del otro candidato y este dice que eso no es de Dios y el de aquí dice que tampoco es de Dios, y así estamos enfrentados. Esa es una situación que estamos viviendo hoy en día. Pero quiero decirles que en la Biblia también había un caso similar. No es igual porque estamos hablando de los tiempos bíblicos, primer siglo, más o menos año 55 de nuestra era. Y bueno, en aquella época no había democracia como aquí, sino estaban dominados por el Imperio Romano, pero sí, específicamente en la iglesia de Corintios había una división parecida, porque dentro de la iglesia de Corintios había unos que decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Apolos, y otros decían yo soy de Cefas, y otros decían yo soy de Cristo. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a la palabra en Primera de Corintios. El primer tema que vamos a tocar se llama división entre hermanos. Eso es lo que estamos viviendo. División entre hermanos. Y vámonos a la palabra en Primera de Corintios 1 del 10 al 13. Dice así la palabra: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que el que escribe esta carta es Pablo, y Pablo es el fundador de la iglesia de Corintios. Se dice en otra parte de la Biblia que la escribe desde las iglesias de Asia, posiblemente de la iglesia de Éfeso, y me llama la atención que aquí está diciendo os ruego. No está haciendo una petición. Cuando él habla de os ruego es porque es un tema serio, y además utiliza el nombre del Señor Jesucristo, y nosotros sabemos que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. A ese nivel de importancia es que está hablando Pablo. Dice que habléis todos una misma cosa. El Señor en esta noche nos está pidiendo que tengamos una misma forma de hablar. No que haya, como dice aquí más adelante, que no haya entre vosotros divisiones, que no estemos peleando entre hermanos los unos con otros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Cuando aquí la palabra dice mente, se está refiriendo a la razón, al pensamiento. Y en la iglesia nos están enseñando en algunos cursos a que nosotros tengamos, como dice la palabra, la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo. Y nuestro pastor el domingo nos estuvo hablando del peligro de los malos pensamientos. Dice, y un mismo parecer. Este parecer significa un mismo propósito. Debemos tener como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha dado? El propósito es que glorifiquemos su nombre, glorifiquemos al soberano de la tierra y que llevemos esas buenas noticias a todos los que están afuera. Ese es el propósito de la iglesia. Y aquí Pablo está exhortando a la iglesia y al mismo tiempo nos está exhortando a nosotros
a que tengamos una misma forma de hablar, una misma forma de pensar y un mismo propósito. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Esta palabra contienda significa peleas, literalmente peleas, como le digo. En este momento, yo creo que en la calle hay gente que literalmente ha peleado por un candidato o por el otro. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y nos da una pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Quiero decirles, como para entender un poquito por qué se vivía esto en Corintios, quiero explicarles un poquito el contexto de lo que es Corintios en la época en que se escribió esta carta. Como le digo, esto fue en el siglo I, aproximadamente en el año 55, y Corintios, que todavía se llama Corintios y todavía queda en Grecia, en aquel tiempo era una ciudad muy importante porque unía el continente griego con una península muy importante donde quedaba la ciudad de Esparta, y era el camino en aquel tiempo entre Atenas, que es la capital de Grecia, y Esparta. Había que pasar por ahí. También el terreno de Corintio era un terreno angosto que tenía un ancho de 6 kilómetros y unía dos mares, el mar Egeo con la parte norte del mar Mediterráneo. Es decir, que era algo similar a lo que es el Istmo de Panamá, que nosotros sabemos que ahí se hizo un canal. En este tiempo los romanos hicieron un camino, una calzada de 12 metros de ancho, por donde pasaban barcos pequeños por la parte de arriba para pasar de un mar al otro. Hoy en día, en el año 1800, construyeron un canal que tiene ese nombre, el Canal de Corinto. O sea, ahí el que quiera ir de turismo allá a Grecia puede conocer ese canal. Pero eso era lo que se vivía. ¿Y qué pasaba? Como habían dos puertos, era un sitio de paso importante. Ahí vivían esclavos que habían sido libres, que le llaman libertos. Vivían soldados romanos. Como era una ciudad griega, vivían griegos. Como tenía dos puertos, vivían marinos, gente de mar, y por el sitio estratégico era un área comercial, es decir, ahí había de todas personas. Y por eso es que vemos que ellos ahí en la iglesia de Corintios estaban divididos en 4, porque unos decían, hey, yo soy de Pablo. ¿Por qué de Pablo? Porque Pablo fue el que fundó la iglesia. Y otros decían, yo soy de Apolos. Pablo se fue, Apolos era judío originario de Alejandría, que es una ciudad al norte de Egipto, y tenía mucha elocuencia. Dice en Hechos de los Apóstoles, nos habla sobre Pablo, sobre Apolos. Y a los griegos les gustaba mucho el tema de la sabiduría, de la elocuencia. Entonces los que eran de origen griego decían, nosotros somos de Apolos, porque Apolos habla más bonito. Y aquí Cefas es el mismo Pedro que nosotros conocemos. Y los judíos se inclinaban más hacia el lado de Cefas o Pedro. Y estaban los que decían, nosotros somos de Cristo. Realmente todos tenían que ser de Cristo como nosotros somos de Cristo. Pero eso era la división que se formaba allá. Hoy en día nosotros de alguna manera nos está pasando lo mismo con el tema de yo soy de X candidato o yo soy de Y candidato. Pero el Señor en la misma carta a los Corintios, ya en el capítulo 3, y vamos al segundo punto de este tema, nos exhorta a que debemos ser espirituales.
En el primer punto estábamos hablando de la división de los hermanos. Ahorita vamos a tocar, debemos ser espirituales. Y vámonos a la palabra en 1 Corintios 3, del 1 al 5, dice así la palabra: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. ¿A qué se refiere la palabra con espirituales? Dios nos hizo a nosotros semejantes a Él, y Dios es un Dios trino. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros también somos trinos. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando aquí dice, no puedo hablarlos como a espirituales, espiritual es aquella persona que tiene desarrollada la parte del espíritu. Es la persona que se comunica con Dios, que tiene una relación con Dios, que puede discernir el mundo espiritual. En otra parte de la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Dice, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. Esta parte de carnales es la persona que simplemente vive en su estado natural de hombre, solamente ve lo terrenal, no discierne lo espiritual. Ese es el carnal. Y cuando aquí dice como a niños en Cristo, no se está refiriendo a la actitud de un niño, sino se está refiriendo a que no han crecido espiritualmente, todavía están no se han desarrollado espiritualmente. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Esta palabra celos, que en el griego suena igual pero con Z, no se refiere al celo romántico entre un hombre y una mujer, sino se refiere más a tener rabia. Como cuando la palabra en griego se refiere cuando el agua hierve. Dice, como decían antiguamente, se puso caliente, cuando se ponen rojos de la rabia. Eso es lo que se está expresando aquí. Que cogen rabia, que inclusive dicen los médicos que se le puede subir la presión cuando cogen rabia. Dice, y contiendas. Estas contiendas literalmente es peleas. Tienen rabias, tienen peleas, y disensiones significa divisiones. Eso es lo que vivía la iglesia de Corintios, y en nosotros de alguna manera, de pronto aquí en la iglesia, de pronto en nuestras propias casas, de pronto en nuestros propios trabajos, estamos sufriendo de rabias, estamos teniendo contiendas con el vecino, con un compañero de trabajo, y Dios no lo permita, con un hermano de la iglesia. Eso produce divisiones. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando habla de hombres se refiere al hombre que no conoce al Señor, que no ha recibido a Cristo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, nos hace la pregunta al Señor, ¿no sois carnales? ¿Por qué nos hace la pregunta al Señor que no sois carnales? Porque nos está diciendo, tú únicamente estás viendo es al hombre. Tú estás viendo es al hombre. Dice, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y nos vuelve a hacer otra pregunta la palabra, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolo? Hoy el Señor nos puede decir, ¿qué pues es el candidato X por el cual peleas? ¿Y qué pues es el candidato Y por el cual mandas tantos mensajitos por WhatsApp? ¿Quiénes son? Hombres, simplemente hombres. Y el Señor en esta noche nos quiere enseñar que Él está por encima. Hoy cantábamos soberano, y la palabra soberano quiere decir que no hay nadie por encima de Él. Un soberano es autónomo, no tiene más nadie, y el único soberano sobre toda la tierra es nuestro Dios. Él es nombre sobre todo nombre, porque sobre el nombre de Él no hay otro nombre. Él es el que tiene todo poder
y Él es el que tiene toda autoridad. Y ese es nuestro tercer punto. Y ya último punto, que dice: Dios quita y pone reyes. Él es el soberano. Así como vemos en esa imagen, Dios es el que controla toda la tierra. A veces nosotros, esa pasión y ese celo que hay por un candidato y por el otro, es porque a veces la gente ha puesto su confianza en el hombre y no ha puesto su confianza en Dios. En otra parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre, porque pone su confianza en el hombre. Y el hombre, ¿qué es? Dice en otra parte de la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, poner la confianza en un hombre, los hombres son imperfectos. En el único que nosotros podemos poner la confianza es en Dios. Y Dios es soberano. Yo quiero decirles algo: el domingo, el que vaya a estar viviendo de ahí en adelante en la casa de Nariño, créame que es porque Dios se lo permitió. Nosotros podemos hacer como queramos, podemos creer en X, podemos creer en Y, pero el que da la última palabra es nuestro Dios, porque Él es el que pone reyes y Él es el que quita reyes. Eso nos lo dice en Daniel 2:21. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso debemos saberlo. Ningún presidente se monta ahí si no es Dios el que lo monta. Hay otra parte en la Biblia que dice que toda autoridad está establecida por Dios, toda autoridad. Y por eso el Señor nos llama en otras partes de la Biblia a que oremos por los gobernantes, a que oremos. Esa es la parte de la iglesia. Nosotros sí estamos llamados a orar por los gobernantes, no a pelear por un candidato o por otro candidato, pero sí estamos llamados es a orar y a pedir que Dios bendiga al que ponga. No sabemos quién va a ser, pero el que ponga, nosotros tenemos que clamar y orarle al Señor por él. Dice también la palabra no lo miren en su Biblia porque está en la Nueva Traducción Viviente, en Daniel 4:17, dice: pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a personas más humildes. Voy a repetir el final. La gloria sea para el Señor. Dice que el Altísimo, que es nuestro Dios, gobierna los reinos del mundo. Él es el que gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. ¿Quién es el que elige? Nosotros creemos que somos nosotros los que elegimos cuando vamos a las urnas, pero el que elige, el que pone reyes y quita reyes, es el soberano, es el todopoderoso. Y dice incluso a personas más humildes. Él es el que decide a quién pone. Él es nuestro Dios. Así que vamos a orar. Vamos a orarle a nuestro Dios. El altar está abierto. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Eres soberano, Señor. Eres todopoderoso. A veces, Señor, estamos en pleitos, en divisiones, peleando por una persona, Señor, por un ser humano, porque
hemos puesto nuestra confianza en Él, creyendo que si queda X candidato, el país se salva, y si queda Y candidato, el país se pierde. Olvidándonos, Señor, que Tú eres, Señor, el que pones reyes y quitas reyes, Señor. Padre, permite que tengamos una misma mente, Señor, un mismo hablar, Señor, y un mismo propósito, Dios. Padre, ayúdanos a ser un cuerpo, Señor, porque somos Tu cuerpo, Dios. Tú nos has colocado como diferentes miembros, Señor, pero nos has hecho uno, Señor. Independiente, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, Tú eres soberano, Dios. Tú eres el Rey de reyes y eres el Señor de señores, oh Dios. Tú eres el que pones reyes y el que quitas reyes, oh Dios. En esta noche queremos perfumar Tu altar, oh Dios. Bendito eres. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey. Así es, oh Dios. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Te damos toda la gloria, Señor, en esta noche, oh Dios. Te reconocemos como soberano, Señor. Te reconocemos como el único y Dios soberano, Señor. Perfecto, inigualable, amor inexplicable, Tu reino incomparable, asombroso coronado estás, el trono de victoria, vestido estás de gloria. De los siglos, Tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey. Señor, Tú eres Rey, oh Dios. Tú eres Rey, Señor. Padre, Tú eres nuestro Rey, oh Dios. Gracias, oh Dios, por esta noche, Señor. Colocamos Tu iglesia, Señor, y la bendecimos, oh Dios. Y Te pedimos, oh Dios, que nos lleves con bien a nuestras casas, oh Dios. Bendice y bendice este domingo, Señor. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Amén y amén.